Hola y bienvenidos a Efecto Algoritmo. Yo soy Ana Navarro, CEO de Algoritmo Agency. Y yo soy Rafael, Brand Manager de Algoritmo Agency. Hoy venimos a hablar un tema que está en boca de todos y que va a seguir en boca de todos por este año. Es así, y es que desde que supimos sobre este fenómeno de lo que ha sido la inteligencia artificial y cómo ha venido evolucionando a un paso súper acelerado durante los últimos 2 años, pues ha surgido una pregunta muy común entre todas las personas que se manejan en redes sociales y bueno, las que no también surge esta pregunta bastante válida sobre de si tengo a la mano la inteligencia artificial, puedo pagar X cantidad por ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias artificiales. Entonces, ¿para qué necesitaría yo contratar a una agencia de marketing? Es así, incluso existe una variante para todas las personas que trabajamos con el marketing digital y es precisamente si soy creador de contenido, hago videos, hago artes para redes sociales, si hago podcast para redes sociales y muchas cosas más, esto significa que me voy a quedar sin trabajo. Hoy precisamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que puede resolver la IA versus lo que puede resolver una agencia de marketing o una persona creativa para tu negocio. Perfecto, ahora entramos en materia con este tema. ¿Qué es lo que soluciona la inteligencia artificial? Lo que soluciona la inteligencia artificial básicamente es la producción en masa. Somos capaces de producir mucho más rápido imágenes que en otro momento nos hubiesen tomado más tiempo o videos. Sin embargo, lo que soluciona una agencia de marketing o un creativo es precisamente la dirección que va a tomar, para qué es, a quién está dirigido, cuál es el sentido de hacer esa comunicación, cómo voy a posicionar cada uno de los elementos del arte que estoy haciendo, bien sea un video, una imagen, un podcast, lo que estoy haciendo, para que genere engage. Ese tipo de cosas las sabe un creativo y una agencia de marketing, ¿cierto, Rafael? Así es. De hecho, en este momento, pues nos damos cuenta de que precisamente con tantas herramientas que tenemos a la mano, es muy importante saber para qué sirve cada cosa, porque al fin y al cabo, como tú misma lo vienes explicando, la inteligencia artificial funciona muchísimo para todo este tema de producción, lo que tiene que ver con imágenes, lo que tiene que ver con arreglos de audio, lo que tiene que ver con videos, con muchos temas que tienen que ver con esa parte de lo que le puedes llegar a mostrar al cliente, incluso automatizaciones para tú saber llevar quizás algunos temas, quizás de inventario, quizás algunas cosas así. Pero también eso sin dirección pues termina estrellándose en el tiempo. Entonces por eso también es muy importante que entendamos que esa es la parte que estaría cubriendo una agencia de marketing. Entonces ya estaremos hablando mucho más profundo en esto, pero bueno, vamos a seguir continuando con apenas el inicio de este podcast. Sí, y es que precisamente antes hablábamos de generación de texto, nos ayudaba con la generación de texto a través de prompts, nos ayudaba con la generación de código y ahora estamos hablando de que hay generación de imágenes y hay generación directa de video que ya no se ve entrecortada, ya no se ven las manos entrecortadas, las caras no, ya no se ven borrosas, sino que realmente podemos llegar a tener una buena calidad de estos diseños que está haciendo la inteligencia artificial, de cómo está creando el contenido. Ahora, vamos a la siguiente parte. Y bueno, continuando entonces con esta temática, vamos a analizar un poquito lo que está pasando actualmente porque entendemos de que precisamente hay muchas herramientas como ChatGPT que viene ahorita a ser prácticamente el lugar de desahogo para todo el mundo, para todas las situaciones, pero también tenemos como herramientas que a veces funcionan de manera mucho más específica, como por ejemplo ahorita Nano Banana de Gemini, que es la sensación ahorita, pues, porque también como lo venías tú mencionando, Ana, precisamente ya se ha perfeccionado la calidad de las imágenes que te da como resultado estas inteligencias artificiales, al punto de que ya no es como antes, donde nos dábamos cuenta muy fácilmente este tema de que quedaba mal el rostro, donde quizás habían expresiones faciales un poco extrañas, donde también las articulaciones como las manos pues era total caos, pero ya se han refinado tanto que genera pues toda una situación donde pues ahora tienes un gran abanico de posibilidades acerca de qué herramienta usar. Pero bueno, síguenos contando sobre esto, Ana. Sí, es que realmente hemos visto la evolución y el crecimiento de las plataformas que utilizamos los creadores de contenidos hacia esa generación. Una vez que pasamos la parte de generación de contenido y que se ha ido puliendo la generación de contenido donde puedes poner todo lo que necesitas, como el perfil de tu buyer persona, como los dolores que está sonándole a tu cliente, etcétera, para crear contenido, ahora lo podemos ver a nivel de video y a nivel
de imágenes y que quedan muy bien como estabas mencionando. Como esto puedo mencionar la herramienta más básica de todos, la herramienta con la que la mayoría comienza, que es Canva, que es una herramienta que precisamente fue pensada para que las personas pudieran crear, aunque sea en un nivel muy básico, a través de plantillas y a través de imágenes prediseñadas, sus logos, sus posts para las redes sociales y pudieran tener esta herramienta con la que trabajar. Entonces, Canva ya permite generar imágenes y videos a través de texto, con lo mismo que también lo hace Freepik, que es un banco de imágenes que tiene muchísimo tiempo. Luego le agregaron video y ahora le agregaron videos e imágenes a través de texto con la inteligencia artificial. Y tenemos también a Envato, que es una herramienta bastante robusta para todo lo que es la creación de contenido, porque tiene incluso hasta fuentes, hasta tipografías. Y Envato también cuenta con su propio inteligencia artificial para que puedas crear imágenes y videos. Entonces aquí nos damos cuenta de que a la vez que van evolucionando cada una de las inteligencias artificiales, estas también son incluidas a las herramientas básicas que también suelen utilizar cada uno de los diseñadores y los creadores de texto. Pero ahí viene la diferencia. Exactamente, ahí es donde está la diferencia porque hay que saber qué usar y para qué motivo. Entonces, de verdad que la dirección es algo muy importante porque sí, cualquiera puede llegar y decir, claro, lo hago yo mismo, ¿para qué contrato a nadie? Si al final yo mismo puedo simplemente plasmar lo que yo siento que quiero obtener como resultado de cualquiera de estas inteligencias artificiales y ellas me van a arrojar un resultado. Ahora bien, viene el debate, ¿es realmente pues correcto este resultado que te van a dar las inteligencias artificiales? Porque también hay que entender que muchas personas precisamente han caído, digamos, en esa red o en esa, digamos, falsa publicidad de que tú lo puedes hacer todo mientras pagues lo que sea por cualquiera de estas inteligencias artificiales y vas a obtener el resultado súper bueno para lo que viene a ser tu comienzo en el negocio o incluso más grave aún, hay marcas que ya están consolidadas y que sienten que ya tienen que prescindir de los servicios de algunas empresas de marketing y que pueden hacer todo ellos mismos. Y ahí es donde caemos en un grave error porque si no sabemos realmente comunicarnos con las redes sociales, si no sabemos qué comunicarle a estas inteligencias artificiales y peor aún, si no sabemos tampoco con qué dirección o hacia dónde apuntar con el resultado que obtenemos de ellas, pues entonces simplemente tendremos un montón de material gráfico de lo que sea, pero sin ningún tipo de resultado, porque al fin y al cabo lo estamos haciendo simplemente como por cumplir un calendario o por llenar un capricho. Así que pues coméntame un poco más allí de cómo ves esto, Ana. Y es que seamos sinceros, realmente no estamos poniendo en duda la capacidad de la inteligencia artificial para hacer que nuestro trabajo pueda hacerse mucho más ligero y que pueda hacerse mucho más rápido, ¿ok? Entendemos que a nivel de producción o de velocidad de producción podemos producir mucho más rápido. Entendemos que a nivel de volumen podemos crear más cantidad en menos tiempo. A nivel de identidad podemos mantener una identidad consistente si sabemos lo que le estamos pidiendo a la inteligencia artificial a través de los prompts. Y por supuesto, esto va a hacer que nuestro contenido se vea bonito, salga rápido y que podamos hacer bastante. Pero hay algo aquí que no estoy mencionando y que precisamente de eso nos habló Rafael. Si tú no tienes una estrategia para hacer que tu contenido convierta a tu buyer persona, si lo conoces, si lo tienes identificado, si sabes cuáles dolores está sonando, pues simplemente vas a ser una persona o una empresa que tenga mucho contenido que se ve muy bonito, pero que realmente no transmite nada y por supuesto no convierte a los visitantes de tus redes sociales en tus leads. Así mismo, y no solamente basta con analizar a qué tipo de público va a llegar esa producción que tú estás generando con la inteligencia artificial y que posteriormente lo vas a lanzar en tus canales de redes sociales, sino que también quizás ante los ojos de algunas personas pueda ser un contenido que funciona. También entendemos que las redes sociales son de contenido muy rápido, pero ante los ojos de gente que sabe, de gente que conoce, de gente que probablemente, porque al fin y al cabo no podemos subestimar que todos nuestros clientes son, digamos, ignorantes dentro de la parte gráfica y de lo que se muestra como mensaje incluso dentro de las redes sociales, sino que también tenemos que entender que hay personas que saben identificar muy bien todo este tema de la inteligencia artificial, entonces por eso hay que saberla utilizar como una herramienta de apalancamiento más que de reemplazo de nuestras labores, simplemente por ahorrarnos tiempo y por generar más producción. Ok, ahora hablemos de qué es lo que soluciona una agencia de marketing, ya que hablamos de la inteligencia artificial.
la empresa de marketing o el creativo de marketing con el que estás trabajando o con el que quieres trabajar debería tener una serie de criterios para poder decir esto realmente va a ser una diferencia entre hacerlo yo con inteligencia artificial o con una herramienta y que lo haga una persona que realmente tiene los estudios, el conocimiento y la experiencia para poder llevar el mensaje que quiero transmitir a los clientes o a los leads o a las personas que están viendo tus redes sociales o que se están comunicando a través del canal que quieres hacerlo y que al mismo tiempo eso haga que esas personas quieran tener una conversación contigo y por supuesto después adquirir tu producto o tu servicio. ¿De qué estoy hablando? Lo primero que estoy hablando es de la composición, ¿ok? El conocimiento de entender cómo se debe transmitir el mensaje, cuáles son las palabras y los puntos clave que debemos destacar y cómo narrar la historia para que realmente a la persona le pueda parecer atractiva, porque sabemos que estamos en la era del scroll y que las personas están pasando el contenido súper, súper rápido y que muchas veces no se quedan porque no hay nada que les llame la atención y si dejas el contenido hacia el final, la parte jugosa, la oferta, lo que realmente va a hacer que la persona diga, oye, necesito esto, pues evidentemente no vas a convertir y eso le pasa a muchas personas. Lo otro que hablamos es de la consistencia. Si hoy publicas en verde, mañana en amarillo, el otro día en morado y el otro día en azul, o si hoy publicas imágenes en 3D, mañana publicas imágenes en 2D, el otro día pones personas reales, eso realmente no se ve como consistencia. Ahí no se ve como que realmente la persona que está llevando estas redes sociales es profesional. Y eso también habla de tu capacidad de empresa de entender que la visión y la reputación de la compañía se ve a través de toda la composición de su ecosistema digital, es decir, sus páginas web, sus redes sociales, bien sea que tengas LinkedIn, bien sea que tengas el ecosistema de Meta, que es Facebook, WhatsApp e Instagram, bien sea que tengas Reddit, bien sea que tengas X, bien sea, no importa la red social que tengas, todo tiene que ser una composición en donde tu empresa se entienda y se perciba de la misma manera. Así como esto va a impulsar a las conversiones porque te vas a ver de manera consistente, porque tu mensaje va a ser transmitido de forma coherente y por supuesto va a ayudar a que tu reputación se mantenga intacta. Entonces, una agencia de marketing o una persona creativa que realmente tiene el conocimiento son las personas que te van a dar la plataforma para poder crecer hacia donde estás buscando. Mucho más allá de poder tener la herramienta, porque incluso también podemos utilizar las herramientas, pero sabemos qué pedir, cómo pedirlo y cómo transformarlo en aquello que va a ser una marca inolvidable y no simplemente hacerlo por hacerlo y que el contenido al final termine llegando a ningún lugar y que terminemos todos frustrados, tanto la agencia como el cliente. Entonces allí vemos la diferencia entre una experiencia, una trayectoria y una educación para poder crear contenido de marketing digital y el querer hacerlo por querer llegar a algún lugar rápido y querer hacerlo con el menor costo posible. Así es, y es que al fin y al cabo, pues cualquiera de estas herramientas puede soltarte una cantidad de piezas, no sé, 20 single posts, te puede soltar 3 reels, lo que sea. O sea, podemos hablar de cualquier cantidad según el nivel de producción que tú le pongas a trabajar a cualquiera de estas herramientas. Pero al fin y al cabo también allí es donde entra la agencia y dice, realmente vale el esfuerzo que se está invirtiendo porque también entrenar una inteligencia artificial creemos que simplemente decirle 3 palabras y automáticamente ya la adivina nuestro pensamiento y saca el resultado. Pero también con el tiempo y con la práctica nos damos cuenta de que precisamente se requiere de entrenamiento y se requiere no solamente por parte del entrenamiento que tú le das a la inteligencia artificial, sino también el que uno mismo adquiere aprendiendo a cómo comunicarse con estas herramientas. Y ahí es cuando una agencia que realmente sabe cómo integrar estas herramientas y sabe cómo trabajar el tema de los mensajes, las comunicaciones y las piezas gráficas, se plantea las preguntas donde precisamente cuál pieza vale realmente el esfuerzo, si realmente esa pieza va a impactar en el lugar en el que se desea, si realmente hay un propósito detrás de la imagen que se publica, incluso por parte de los que crean una marca y creen que un logo sale simplemente con decirle a ChatGPT que lo haga. Muchas veces esas imágenes no comunican realmente la esencia de la empresa y a ojos de muchas personas, como tú le decías, Ana, termina generando una mala reputación porque te ve como una persona que no le importa realmente lo que le da al cliente, sino que simplemente quiere como llenar un horario y listo. Entonces es bastante fuerte. Y a veces incluso no consideramos que estos mensajes y estas piezas gráficas que generamos con inteligencia artificial a veces nos puede llegar a meter incluso en problemas. Entonces, por esa parte hay muchísimas cosas que analizar y ahí es donde realmente el talento humano que se puede obtener a partir de agencias sigue estando muy presente.
Es entonces cuando vemos frases como en el mundo empresarial actual, todo termina siendo un servicio integral, todo termina siendo una estrategia o estratégico. Son palabras que utilizan mucho, o muletillas que utilizan mucho la inteligencia artificial, que nos permiten ver cuando una persona está utilizando la inteligencia artificial descaradamente y cuando una persona puede utilizar la inteligencia artificial para hacer cosas como corregirse gramaticalmente, como tener esas opciones, porque lo que te da la inteligencia artificial son opciones. No te corrige, no te dice lo estás haciendo mal, así no es, o eso no encaja con tu tipo de comunicación de marca, sino que te da opciones para seguir sugiriéndote cosas, porque la inteligencia artificial está entrenada o tú la estás entrenando para que te complazca. Entonces es allí cuando ese sesgo del criterio de la inteligencia artificial no es reconocido por las personas que usualmente no tienen el conocimiento ni la trayectoria de poder entender cómo se maneja realmente la creación de contenido, indiferentemente de para qué sector sea. Ok, entonces ahora quiero que utilicemos estas mismas frases para que ustedes puedan ver cómo suenan y cómo se ve una marca que está constantemente utilizando inteligencia artificial descaradamente y sin ningún tipo de dirección más que crear el contenido y verse bonito. ¿Me podría sugerir alguna frase con estas que hemos estado utilizando que son sesgos de la inteligencia artificial? Sí, bueno, una frase típica que podríamos generar rápidamente y que sería muy genérica, que bueno, sí puede llegar a sonar como una gran promesa, pero que al fin y al cabo creo que comunica muy poco, sería como genera contenido de calidad con inteligencia artificial y obtén resultados rápidos y óptimos para tus clientes. O sea, cualquier cosa así que puede salir de la nada. Y entonces, de verdad hay que revisar ese tipo de mensajes porque puede sonar muy corto, puede sonar muy bonito, pero realmente comunica, realmente nos dice algo. Entonces, Ana, coméntanos cómo sería realmente trabajado el mensaje hacia el público a partir de lo que sería la expertise de las personas que trabajamos con redes sociales y contenido. Y es que precisamente tenemos que tomar en consideración varias cosas. La primera es conocer cuál es la identidad de ese comprador ideal o de ese buyer persona. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Te estás dirigiendo a un sector B2B? ¿Te estás dirigiendo a dueños de negocios? Específicamente dueños de negocios en el área de hotelería, específicamente en el área de servicios al cliente, específicamente en el área de finanzas. O sea, ¿a quién te estás dirigiendo? ¿A quién le estás hablando? Si le hablas a todo el mundo, puede ser que al final termines hablándole a nadie. Por lo menos eso es una de las partes más importantes, comenzar a entender a quién le estoy hablando. Luego de esto, tenemos que entender cuál es el mensaje que queremos transmitir, cuál es el dolor que estamos sanando. Y esto se habla en marketing muchísimo, pero al final no termina de calar cuando las personas están haciendo el contenido y realmente lo aplican, o sea, cómo lo aplican. Entonces, tenemos que hablarle a nuestro buyer persona, esto es, eres vendedor de tiendas de calzado, esto es para ti. Queremos ofrecerte la oportunidad de generar más ventas en menos tiempo. ¿Quieres saber cómo? Comunícate conmigo. Es un mensaje corto, es un mensaje muy sencillo que despierta la curiosidad, que habla directamente de la persona y del dolor. Así podríamos crear muchos mensajes, por lo menos nosotros como agencia de marketing. Tienes tu propia empresa, estás cansado de invertir en empresas de marketing y en freelancers que no te generan leads. Comunícate con Algoritmo Agency hoy y te daremos por lo menos 3 tips de cómo puedes comenzar a generar leads el día de hoy. Entonces ya ahí estamos hablando del dolor, estamos hablando de la persona, estamos hablando de los entregables y estamos hablando de qué va a conseguir específicamente la persona comunicándose con nosotros en este momento. Y eso tiene que ser inmediatez, porque si lo dejas para que la persona piense cuándo se tiene que comunicar contigo, entonces imagínate, va a ser el día que ellos quieran o cuando se canse de ver tu anuncio y de repente sí le resulte importante. Y otra parte es también la parte del call to action, que es lo que acaba de hacer de comunícate con nosotros ahora. Es muy corto, pero cuando yo estoy hablando de un tema en donde ya di la explicación un poco más larga, entonces hago el call to action basado en el dolor que quiero sanar, ¿ok? Estás teniendo este problema y tal problema, y cuando voy al call to action, entonces les digo, nosotros lo vamos a solucionar así, así y así. Entonces, de esta manera somos más consistentes en lo que queremos demostrar y es que somos conocedores, entendemos el mercado, entendemos por lo que está pasando y tenemos la experiencia suficiente para poder darle a esa persona exactamente lo que quiere y lo que necesita. Esto tanto a nivel de servicios como a nivel de productos. Y bueno, precisamente para continuar con toda esta temática y darnos cuenta de que muchas veces la inteligencia artificial incluso puede llegar a ser un arma de doble filo,
Voy a estar leyendo aquí algunas frases que precisamente recopilamos con las que nos hemos encontrado muchas veces cuando incluso estábamos iniciando a trabajar con la inteligencia artificial, porque de repente una persona que no tiene tanta experiencia manejándola, pues pasa esto totalmente por alto, pero quienes ya llevamos tiempo conviviendo con estas herramientas, pues ya sabemos exactamente cómo se comunican las inteligencias artificiales. Por ende, ya entendemos cuando una persona está totalmente sacando algo de ChatGPT y lo está lanzando en seco hacia lo que serían las redes sociales, y es allí cuando hablaríamos de cuando la inteligencia artificial se deja en piloto automático. Entonces, de hecho, como primera frase tenemos por aquí donde pues la inteligencia artificial te hace sonar igual que todos, y entonces salen mensajes como los de impulsa tu negocio, lleva tu marca al siguiente nivel. De hecho, últimamente me he estado cansando mucho todo el contenido normal de los influencers en redes sociales, porque precisamente utilizan demasiado estas frases y se ve ya muy trillado, muy repetitivo, o incluso frases escritas que uno consigue en los captions o en artículos de blog, donde siempre la inteligencia artificial, y esto escríbanlo, esto es una firma total de que lo sacaron de ChatGPT y ni siquiera se dieron la oportunidad de leer, cuando empieza una frase con en el mundo en el que vivimos actualmente o en el panorama en el que nos encontramos actualmente, eso es inteligencia artificial pura y dura. Entonces no se dejen engañar tampoco. Por aquí van a recibir incluso algunos tips para que sepan identificar cuándo se está haciendo un trabajo quizás un poco perezoso, que no es justo tampoco a la hora de ofrecer un servicio de marketing, o para que tú te des cuenta si estás integrando las inteligencias artificiales dentro de tu trabajo. Como otra de las situaciones que encontramos aquí es cómo la inteligencia artificial suele romper la voz de la marca, porque un día suenas muy premium, un día suenas así como lo más sofisticado, incluso con palabras rebuscadas, y al siguiente, cuando de repente los sacas contenido de un momento a otro, porque sucede de repente una historia, de repente un video, pues eso choca con el contenido que venías trayendo anteriormente, y ahí se nota la inconsistencia, que era algo de lo que nos hablaba Ana anteriormente. También entre las otras situaciones es el tema donde se confunden algunos formatos, porque de hecho lo que anotábamos nosotros aquí es que a veces eh, uno hace el post, uno hace la comunicación, pero ajá, ¿y qué esperabas luego? Porque la inteligencia artificial te dio el producto, pero tú hacia dónde lo dirigiste, ¿qué esperabas obtener con ese producto? Entonces es donde hay que tener también mucho cuidado. E incluso también hay que tener sumo cuidado, porque también sucede en muchas partes, y por eso es que también vemos un gran revuelo en todo este tema de las noticias falsas, que suelen ser las que apalancan esto que vamos a estar comentando ahora, donde pues muchas veces la inteligencia artificial, que suele tener una personalidad como muy de que te valida, de que siempre te da criterios positivos, de que siempre te dice que tú tienes la razón, hay un peligro con esto, porque la inteligencia artificial siempre quiere sonar segura y promete cosas y pone situaciones muy idealistas a veces, y eso no contempla quizás el verdadero panorama de lo que tú estás ofreciendo como servicio y de lo que tú estás haciendo al trabajar con estas inteligencias artificiales. Entonces, cuando una cosa no se alinea con la otra, generas entonces quizás expectativas en tu cliente de cosas que ni siquiera tú puedes cumplir, y que al fin y al cabo tú te encargas de comunicarle a la inteligencia artificial la comunicación. La computadora no tiene la culpa, porque tú tuviste que tener el momento para indicarle hasta qué punto tú puedes llegar con lo que tú ofreces a esa inteligencia artificial, y en base a eso construir todo lo demás que vendría después. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque hay beneficios que a veces ni siquiera nosotros mismos podemos sostener, y ahí es cuando hay que saberse manejar muy bien con las inteligencias artificiales. Y además de esto, bueno, para realmente sintetizar toda la información que hemos dado, ¿cuál es la diferencia entre una persona con conocimiento y una persona que quiere, una persona que está iniciando y que realmente no tiene todavía ese conocimiento y esa experiencia? Es básicamente el criterio. Si tú ya llevas tiempo trabajando, vienes de trabajar incluso antes de la inteligencia artificial, como es mi caso, y sé que es el caso tuyo, Rafael, que comenzamos a trabajar antes de la inteligencia artificial, y que la inteligencia artificial, cuando la usamos, es una herramienta para ayudarnos a crecer, es el criterio que tenemos para saber que lo que me está dando la inteligencia artificial es algo de calidad, y no que yo agarro, le escribo a la inteligencia artificial, quiero esto, y agarro lo primero que me votó y con eso quedó lista. No, o sea, el criterio tiene que decirte primero qué es lo que quieres, en qué parámetros lo quieres, en qué color lo quieres, por qué lo quieres así, y saber cómo componer
eso que necesitas a nivel de un prompt y por supuesto a nivel visual que te dé lo que realmente necesitas. Si no, vas a seguir creando contenido que no llega a ningún lugar y que no convierte a ningún tipo de audiencia. Ok, y así mismo, Ana, y pues bueno, no podemos simplemente abordar este tema de las inteligencias artificiales sin también contar un poquito de la historia que nosotros mismos hemos vivido con ellas, porque pues bueno, hay varias cosas que comentar por allí, porque al fin y al cabo cuando esto recién llegó y tuvimos la herramienta automáticamente porque logramos poderla utilizar, tan pronto esta empezó como a tomar revuelo. Para nosotros sí generó como mucha emoción porque pues daba resultados bastante rápidos y toda la cuestión, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que algunas de esas cosas no terminaban de sonar a nosotros mismos, entonces nos generaban toda esta situación donde sí, ok, había una producción grande y rápida, pero realmente no nos sentíamos identificados, no sentíamos, había como cierta frialdad entre la información que obteníamos de las inteligencias artificiales y ahí fue también donde entendimos que no todo está dado para que tú le dejes todo el trabajo a una inteligencia artificial y tú simplemente hagas la entrega de las piezas visuales o de lo que sea. Entonces, por esa parte es como un poco de la experiencia que a mí me ha quedado como marcada acerca de nuestros inicios con estas herramientas. Ahora, ¿qué me cuentas tú, Ana? ¿Qué piensas tú que te ha dejado la inteligencia artificial y su uso a lo largo del tiempo? Ok, yo pienso que para mí la inteligencia artificial realmente ha sido una ventaja en poder crear cosas más rápidamente y además en que te puede dar muchas opciones para que tú puedas agarrar de allí y seguir el hilo de la conversación en base al conocimiento que tienes. Entonces, a veces cuando tengo algunas dudas, utilizo la inteligencia artificial para saber qué otras opciones tengo además de la que estoy viendo yo. Eso me parece una parte muy importante, pero para mí lo más importante del manejo de la inteligencia artificial o lo que he aprendido en estos años de inteligencia artificial ha sido la creación de prompts. Para mí eso es un arte en sí, poder tener el prompt ideal para que la inteligencia artificial pueda botar todo lo que tú le estás pidiendo de la manera en la que se lo estás pidiendo es súper importante. Y sin embargo, y aún teniéndolo, la intervención de la persona, el conocimiento y todo aquello que te ha permitido lograr resultados es lo que va a hacer que ese texto frío y básico de la inteligencia artificial, sin importar cuánto moldees ese prompt, se transforme en algo único y algo que haga que tu marca destaque. Es decir, yo puedo crear un prompt y le puedo decir, como siempre, a la inteligencia artificial, actúa como tal cosa, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero que obvies, no quiero que utilices tales términos, quiero que utilices estos. La inteligencia artificial te lo va a botar la primera vez y en lo que lo corrijas, se lo va a olvidar. Entonces se le va a olvidar reglas en negativo, reglas en positivo, y realmente eso es lo que ocurre. La inteligencia artificial te da opciones, te da lo que cree que quieres, pero si tú no sabes lo que quieres, no vas a lograr que eso realmente tenga el peso para poder hacer que tu persona, que tu buyer persona, que tu cliente ideal dé el paso de querer hablar contigo, que pase de ver la información a querer hacer la interacción. Eso es lo que me parece más importante y es lo que yo más resaltaría. Para mí la creación de prompts es una parte muy importante de poder manejar la inteligencia artificial. Y como diseñadores y creadores de contenido, creadores de arte, videógrafos, etcétera, entender que tenemos que estudiar y que tenemos que mejorar y que tenemos que adquirir esa destreza de poder crear el prompt perfecto lleva tiempo. Y si pensamos que solamente vamos a utilizar la inteligencia artificial para crear producción, pero no para crear calidad, ok, realmente estamos haciendo todo para lograr absolutamente nada. Eso es lo que me parece más importante y más relevante de mi experiencia con la inteligencia artificial. Pero efectivamente, Ana, pues como lo vemos aquí, la inteligencia artificial es algo que nosotros mismos utilizamos, porque sería muy hipócrita venir a satanizar también a la inteligencia artificial. La verdad es que nos ayuda bastante y como tú lo dices, ya cuando llega un momento donde tú estudias y aprendes todo lo que necesitas para generar un buen prompt, ya cuando entiendes cómo se comunica la inteligencia artificial de base, pues tú puedes llegar a perfeccionar entonces lo que la inteligencia artificial te da como origen y luego tú le agregas el toque para que entonces
tenga no solamente tenga esa parte humana, sino que también para que el mensaje se transmita de una mejor manera hacia el público adecuado. Y es allí entonces cuando entendemos esta herramienta también que nosotros la tenemos implementada en algunas de las marcas a las que nosotros mismos servimos, que es ese aliado de Twin Avatar, que la verdad que ayuda muchísimo porque en este caso demuestra cómo la inteligencia artificial con sus avances ha permitido que ahora personas que normalmente están muy ocupadas para grabar contenido o generar, pues bueno, cualquier tipo de mensaje, porque incluso nosotros mismos nos encargamos de desarrollar la parte de guiones, etcétera, etcétera, pero estas personas en sus ocupaciones, en sus reuniones, en sus agendas apretadas, muchas veces no se pueden permitir entonces grabar, ponerse frente a una cámara, pues bueno, grabar varias tomas, como lo mencionábamos en el anterior episodio, y si no lo han visto tienen que verlo ya. Esto ocupa mucho tiempo, hay que sentarse a grabar, hay que sentarse a escribir, hay que sentarse a corregir el audio, hay que recortar el video, hay que hacer muchísimas cosas. Ahí es cuando Twin Avatar puede venir a resolver muchísimos de estos problemas que a veces no permiten que ciertas personas impulsen sus negocios mostrándose a sí mismas, porque eso también es muy importante. Ver quién es la persona que está detrás del negocio en este momento se ha convertido en un elemento muy relevante para los clientes y de verdad que contar con una herramienta como esta pues puede ayudar muchísimo. Pero bueno, Ana, termina de completar esta idea con referente a lo que significa Twin Avatar para ti que tienes un negocio. Sí, Rafael, y es que la inteligencia artificial una vez más nos ayuda a impulsar ese crecimiento, nos ayuda a impulsar esas cosas que nos toman demasiado tiempo y eso es lo que precisamente ocurre con Twin Avatar. Twin Avatar, sin embargo, nace primero de la persona. Tratamos de copiar todas las cosas que sean posibles, además de la cara, por supuesto, de que no sea una foto que se mueve, sino que realmente capte la esencia de la persona. ¿Y qué nos referimos con esto? Al tono de voz, a cómo pronuncia las palabras, a cómo se para, cuál es su postura y cómo son los gestos que hace cuando quiere explicar algo. Por lo menos yo me muevo bastante cuando estoy conversando, cuando quiero explicar un tema, y todas esas son las cosas que tu Twin Avatar, que va a ser literalmente eso, un gemelo digital, va a poder hacer. Pero ese gemelo digital es básicamente una carcasa. Si nosotros no tenemos el contenido base que está siendo escrito por un experto, un conocedor del tema, eso no va a llegar a ningún lado. Entonces es aquí cuando nosotros ayudamos a las personas a hacer llegar su mensaje a su público ideal y generar engage, porque evidentemente estamos basados en un mundo de inteligencia artificial donde el contenido es creado por inteligencia artificial y vemos muy de lejos a las personas, porque incluso cuando llamamos a algún lugar nos atiende una inteligencia artificial o cuando escribimos lo primero que atiende es un chatbot. Entonces esa calidad de atención de persona a persona es lo que va a ser invaluable a partir de ahora. El tiempo que realmente un humano le puede dedicar a otro en atenderlo, en asesorarlo, en atender sus requerimientos, en mostrarle todo el conocimiento que tiene y que no es simplemente una inteligencia artificial a la que le está escribiendo cosas, sino que realmente se formó, tiene experiencia y tiene la capacidad de poder ayudarlo a solventar X problema. Vuelvo y repito, bien sea producto, bien sea servicio, eso es lo que realmente va a marcar la diferencia. Y con Twin Avatar lo que queremos hacer es específicamente darle la capacidad a esos CEOs, a esos dueños de empresas, a personas que trabajan por particular, bien pueden ser abogados, bien pueden ser realtors, bien pueden ser cualquiera de estas profesiones en donde necesitas que tu cliente te vea para confiar en ti y que realmente no tienes el tiempo para hacerlo, pues ahí tenemos Twin Avatar. Incluso, Rafael, existe una alternativa a Twin Avatar para aquellas personas que dicen, bueno, yo quiero mantenerme como la cara anónima detrás de la empresa, pero sí necesito que las personas vean a alguien, que se comuniquen y que les den engage. Entonces cuéntanos un poco de esta persona que puede ser el representante de marca, pero que también lo podemos hacer a través del servicio de avatars. Vale, Ana, sí, porque nosotros también creo que nos hemos quedado un poquito cortos en ese proceso. Tú le diste la introducción. El proceso del Twin Avatar suele ser que hay una persona real que va, te graba, te fotografía, te permite, pues bueno, ponerte cierto atuendo, o sea, toda la experiencia que se vive
para grabar material real, solo que ese material real luego se va a multiplicar por todo lo que el Twin Avatar puede llegar a ofrecer a lo largo del tiempo. Pero ahí vamos a lo mismo que tú me vienes preguntando. Pues sí, efectivamente, si tú no quieres ser la cara principal dentro de tu empresa, al fin y al cabo también se puede generar un avatar especial para que hable por ti y aparezca por ti en las redes sociales y transmita entonces todos esos mensajes que tú le quieres hacer llegar a tu público. Pero esto de verdad que supone una ventaja muy grande, ya que entonces el Twin Avatar se va a encargar de aparecer en las redes sociales y de brindarle contenido de calidad a tus clientes, mientras que tú te puedes concentrar en ese tiempo valioso que tú tienes para atenderlos, para que de ese modo tú puedas concentrarte en responder llamadas, en responder mensajes, en tener ese contacto aún más cercano con las personas que quizás se vería condicionado al tema de si tuvieses que ponerte a grabar por ti mismo todo el contenido para redes sociales. Entonces, te ahorra tiempo, sí, pero tiempo valioso que podrás utilizar para nutrir esa cartera de clientes que tú tienes. Por eso es que Twin Avatar de verdad que termina siendo una solución muy grande para la demanda que tenemos en la actualidad de contenido y que de verdad hay una gran competencia entre muchas personas. Así que si quieres ser visto, bien sea con tu cara o con la de un avatar generado digitalmente, pues yo creo que esta es la oportunidad ideal. Sí, en definitiva. Y estos avatars, además de los twin avatars, estos avatars que podemos crear personalizados para la marca, realmente pueden verse de personas de 18 años hasta unos 50 años. Pueden tener el cabello blanco, pueden tener el cabello canoso, pueden tener el cabello rubio, pueden tener el cabello rojo, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, realmente todos menos niños. Entonces, esto permite que tú puedas tener una persona que transmita confianza, que transmita ese mensaje que tú quieres hacer llegar a las personas en redes sociales. Además de eso, los Twin Avatar cuentan con la parte del B-roll que aparece detrás de la persona que está hablando. ¿Qué significa esto? Si tú me ves hablando a mí, evidentemente, además de en un podcast, durante un minuto total, lo más seguro es que vayas a hacer scroll mucho antes de que puedas ver el video completo. Entonces, lo que hacemos también para que el ojo despierte esa necesidad de seguir viendo lo que está pasando es hacer ese cameo con los B-rolls. Son videos que permiten darle sentido al tema que estás conversando y que el ojo se mantenga entretenido para que la persona pueda seguir viendo todo el contenido. Y los Twin Avatars, otro de los beneficios de Twin Avatars es que Twin Avatar habla cualquier idioma. Habla inglés, español, francés, portugués, mandarín, cualquier idioma que tú necesites para comunicar a tus clientes. Evidentemente, quizás si no es tu idioma materno, si no lo practicas usualmente, eso significa que puedes tener un poco de acento al hablar cualquiera de estos idiomas, pero tu avatar no copia eso, te permite hablar con las personas en su propio idioma y eso, por supuesto, termina generando mucho más engage que leer los subtítulos en cualquiera de esos idiomas. Entonces, es uno de los beneficios, de los muchos beneficios que tiene Twin Avatar y para saber más sobre ellos, por supuesto, puedes escribirnos acá abajo o puedes comunicarte con nosotros a @algoritmoagency y por supuesto te vamos a dar mucha más información sobre este servicio de Twin Avatar. Y bueno, Ana, entonces ya viendo tanto las ventajas como desventajas y el tema de si saber utilizar la inteligencia artificial realmente nos ayuda, si esto nos perjudica, ¿cuál es la conclusión? ¿Nos quita o no nos quita el trabajo, Ana? ¿Qué pasa por allí? La inteligencia artificial, siempre que te mantengas educándote, que te capacites, que siempre estés investigando y que estés creciendo a la velocidad en la que lo está haciendo la inteligencia artificial, que por cierto también te puede entrenar, eh, pues no lo va a hacer. Ahora, si tú te quedas estancado en cómo se venían haciendo las cosas desde el 2015, evidentemente, pues te vas a vencer en el tiempo, no vas a tener las habilidades para poder crear el contenido a la velocidad que las personas quieren y, por supuesto, no les vas a poder dar la calidad de lo que necesitan. Entonces ¿nos va a quitar el trabajo? No, por supuesto que no, porque el criterio y el sentido humano, la esencia humana, va a seguir siendo relevante y sobre todo de ahora en adelante la esencia que le podemos dar los humanos y el tiempo que le podemos dedicar a las cosas creadas digitalmente va a ser la diferencia y va a mostrar la calidad de la empresa y va a ayudar por supuesto a su reputación. Ahora, la siguiente pregunta que era si tengo la inteligencia artificial, ¿para qué necesito un creativo? Eso también la quiero que le respondamos, Rafael. Vale, pues bueno, la verdad que esto se presta para debates bastante largos, pero yo diría que siempre la parte del creativo siempre debería estar presente
porque al fin y al cabo el creativo es el que también te va a permitir, por más que tú conozcas a tu empresa, el creativo va a lograr desarrollar ideas que van a permitir impulsar muchísimo más ese mensaje, más allá del hecho de que tengas una inteligencia artificial. Ya que la inteligencia artificial, recordemos que de base, si nosotros no la entrenamos y no la nutrimos y no sabemos qué queremos, entonces pues simplemente no nos va a arrojar ningún resultado que realmente ayude a impulsar lo que nosotros queremos. Entonces ahí es donde la parte creativa por parte de las personas que trabajamos en todo esto entra y entonces te permite entender que, ok, yo soy una persona que necesita vender maquillaje, ok, pero no basta solamente eso, como ya lo hemos venido mencionando, hace falta todo un estudio, pero también en la parte creativa, ok, ¿cómo se ve ese maquillaje? ¿Cómo se vería? En qué ángulo? ¿Con qué visión? ¿En qué escenario? ¿En qué lugar? Porque la idea es que tú no te veas igual a todas las marcas que ahorita pues también entendemos que todo es un remix. Ya después creo que podemos hacer un capítulo sobre eso. Pero en este momento también tenemos que entender que sería mostrar ese sello que realmente te identifica y te diferencia. Por más que puedas parecer un poco similar a otras marcas, la idea es que no dependas totalmente de una inteligencia artificial porque ahí sí netamente te vas a parecer a las demás porque también la inteligencia artificial aprende de lo que ya otras personas le han enseñado. Por ende, el resultado que te va a arrojar muy probablemente fue algo que ya obtuvo de otra persona, ya fue un resultado que se le dio a otra marca. Entonces, para tener mucho cuidado con eso, allá es donde estamos los creativos, que realizamos todo el estudio del campo incluso, donde nos ponemos a visualizar, donde otras personas que también venden el mismo producto que tú, pues bueno, ¿qué podemos nosotros impulsar para que tu producto no se parezca al de tu competencia? Y de ese modo, pues entonces vamos nutriéndonos tanto de la inteligencia artificial como de las habilidades que poseen los creativos, entre muchas otras cosas que podríamos ir nombrando ya más adelante en otro capítulo. Quiero terminar este espacio que estamos compartiendo con ustedes en efecto algoritmo con la siguiente reflexión. Si tú no entiendes tu mercado y no sabes cómo dirigirte a él, cuando te comuniques con la inteligencia artificial, te va a dar el mismo resultado. Lo primero que tienes que hacer para realmente tener resultados de la inteligencia artificial es conocer tu mercado, conocer cuáles son las personas a las cuales le estás vendiendo, cómo se comunican y cuál es el mensaje que quieres transmitir. Una vez que ya sepas todas estas cosas, es momento de sentarte con la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial no es la meta, es simplemente una herramienta para lograr la meta que tienes. Esto fue Efecto Algoritmo. Yo soy Ana Navarro, CEO de Algoritmo Agency. Y yo soy Rafael, Brand Manager de Algoritmo Agency. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego y recuerden seguirnos, suscribirse, toquen la campanita, prendan las notificaciones y síganos en todas las redes y conversen con nosotros.